En Café Chilote conduce Claudio Yarzún Cárcamo. ¿Cómo estás, Hernán Calderón? Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Un saludo también para toda la gente del sur, a toda la gente de Chiloé, Aysén, décima región y a todos. Un gran saludo para todas las amigas y amigos que hay por allá. Estamos en onda presidencial. Ya acabamos de tener elecciones el día domingo pasado. No vamos a entrar en la era política propiamente tal, aunque tú eres una persona muy ligada al tema político, pero la idea de conversar contigo es que nos puedas aterrizar un poco las ideas que podamos debatir y discutir respecto a cuáles ves tú que son las propuestas más significativas de los candidatos presidenciales con respecto a los derechos de los consumidores. Porque uno escuchó propuestas generales, escuchó propuestas aterrizadas, pero con respecto al tema de los consumidores propiamente tal, empleo, trabajo, bastante poco, bastante poco. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada y cuál es tu posición como presidente con ADECUS. Bueno, mira, Claudio, yo revisé los programas presidenciales de los candidatos, tanto de derecha como de los dos candidatos digamos, del apruebo que estaban ayer en disputa, tanto de Boric como de Jadwe, y también los programas un poco que tenían tanto de Forde, Sichel, Lavín y Briones. Y en ese sentido, la verdad que en general, muy poco, en todos los programas, Claudio, en todos, puse mucha atención en lo que proponía Jadwe con respecto al tema de los consumidores y cómo atacar los abusos. Y no encontré mucho, prácticamente nada. Y en el caso de Boric, un poquito más extenso en el tema de los consumidores, pero es lo mismo de siempre y lo mismo general. No hay algo que quiebre la línea que se ha ido dando históricamente en la protección de los consumidores, pero aquí hay que ligar dos cosas que tienen que ver con la protección y con el tema del término de los abusos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una institucionalidad que es la protección de los consumidores, pero también tenemos la institucionalidad de libre competencia, que es la que realmente ataca y regula lo que tenemos como modelo hoy día, que es un modelo de economía de mercado. Y ante eso, probablemente van a tener que profundizar los programas, porque claramente es insuficiente lo que se está proponiendo en la protección de los consumidores, digámoslo, es muy poco la propuesta que hay. Casi siempre en el caso de lo que hoy día llamamos oposición, hay más que nada un fortalecimiento del organismo público, pero no hay nada de sociedad civil. Cuando tanto se habla que hoy día Chile despertó, bueno, y la sociedad civil está ausente en las propuestas de políticas públicas para poder protegerse a sí mismos. Y aquí los ciudadanos tenemos mucho que decir. Cuando los organismos del Estado no tienen las facultades o simplemente no quieren aplicar sus facultades, es donde debe estar la sociedad civil organizada para poder defender a sí misma. Eso ocurre en todos los países desarrollados. Yo no he visto en los programas de los candidatos estas medidas. Y fíjate que en el caso de nosotros hace mucho tiempo trabajamos una agenda, digamos, antiabusos para poder aplicar nuevas medidas para poder regular. Por ejemplo, en el tema de libre competencia, nosotros creemos que aquí hay que cumplir ciertos objetivos fundamentales. En caso
de los delitos que cometen las empresas, nosotros creemos de que cuando una empresa, estamos viéndolo en el sur, ya muchos amigos nos están viendo en Osorno, ¿qué más grave Que sale. puede cometer una empresa concesionaria de que por negligencia se contamina el agua que están consumiendo los vecinos y todos los de Osorno? Pues no se le terminó la concesión. Claro. Hubo una sanción económica, pero no terminó la sanción, no terminó la concesión, cuando eso debiera haber sido clave para poder hacer justicia ante la negligencia, la falta de profesionalidad de esa empresa. Por lo tanto, para los programas presidenciales, término automático de las concesiones para ello, o la autorización de la existencia de esta empresa. O sea, eso es justicia ante la negligencia y la falta de profesionalismo. Ahora, cuando hay casos de colusión, por ejemplo, nosotros lo que hemos propuesto reiteradamente es que se aplique la ley, el artículo 26 del decreto ley 211, que es la ley de libre competencia, establece claramente que en caso de delito grave o infracción grave a la libre competencia, el tribunal y la fiscalía pueden avanzar y dictaminar la disolución inmediata de las sociedades. O sea, ¿qué más drástico puede ser que se aplique la disolución de las sociedades? Eso no quiere decir que se termine la empresa. No, simplemente los actuales propietarios tienen que vender toda su participación en esas empresas y disolver esas sociedades. Y se crea una nueva sociedad que tenga mayor responsabilidad y que no cometa este tipo de delitos. Bueno, ¿qué más grave que lo que hemos visto en estos años? La colusión de la colusión del papel tisú, la colusión de las farmacias, y seguimos avanzando. Graves. No se ha aplicado la ley. Simplemente se les han aplicado multas. O, en algunos casos, incluso multas bastante menores en relación con el daño que le provocaron a las personas. Pero no se ha aplicado la ley en plenitud. ¿Cuál es el delito más grave que puede cometer una empresa en una economía de libre competencia? La colusión. No es más grave. Esta es la mayor gravedad, es que los empresarios se pongan de acuerdo para poder hagan un acto de colusión, se repartan el mercado y para poder obtener mayores rentabilidades. Bueno, esto que está establecido en nuestra ley no se ha aplicado nunca en Chile, Claudio, nunca. Segundo, en caso de las integraciones verticales y horizontales, nuestra industria está completamente integrada vertical y horizontalmente, porque tienen participaciones que van en toda la cadena de la producción de los servicios, por ejemplo, en el caso del gas, en el caso de la electricidad, que también se da en cierto modo, a pesar que se desintegró, igual hay una fórmula donde las mismas empresas distribuidoras pueden ser generadoras. Entonces, claro, lo único que hace es separar sociedades, pero la propiedad sigue siendo de los mismos. Entonces, esto de que estos mecanismos de regulación son parte de lo que nosotros quisiéramos escuchar en los programas de gobierno de los futuros, de lo que podría resultar ser el próximo presidente de la República, y que hoy día la ciudadanía está más exigente que nunca. Claro. Quiere que lo que le prometan se cumpla. Y eso es lo que estamos esperando. No queremos
redacciones pomposas, redacciones y propuestas que después quedan en el aire y que después no se cumplen. Esto es como decía un presidente que a los delincuentes se les había acabado la fiesta. Claro, la puerta Sí, giratoria. la puerta giratoria, y resultó de que la fiesta aumentó, po. Claro. Entonces, incumplimiento de su programa y sus propuestas con las cuales probablemente fue fundamental pasar ileso. Entonces, nosotros creemos de que aquí, en ese ámbito, aquí hay un tema que no es menor, las omisiones o los silencios que pueden provocar que se conviertan por parte de las autoridades para no sancionar a las empresas o simplemente para impedir que se vaya concentrando el mercado. Hay medidas también que también hemos trabajado, nosotros que hemos propuesto reiteradamente en el Congreso, que el mercado, para evitar esta monopolización que tenemos, esta concentración que es vergonzosa, tiene que haber cuotas máximas de participación de mercado. Esto no lo estamos inventando. Por lo tanto, los programas presidenciales tienen que tener una medida concreta a fondo de cuáles son las propuestas que van a ir directamente a proteger a los ciudadanos ante los abusos del mercado. Los abusos del mercado están al día a día. Ustedes en Chiloé pagando más de 32.000 pesos por un cilindro de gas. ¿Será justificable ese precio? 87.000 pesos el cilindro, 45 kilos. Imagínate, la benzina hoy día está en Chiloé sobre los 1.000 pesos ya. Claro. Sobre los 1.000 pesos. Debe estar cerca de 1.200, 1.100, 1.200 pesos. Hay lugares donde ya vale 1.500. O sea, esto que también tiene que ver con que en los gobiernos ha habido también un abuso en contra de los propios ciudadanos. Así es, pues. Porque no puede ser posible, Claudio, de que cuando los gobiernos ponen un impuesto transitorio, el impuesto específico a los combustibles fue un impuesto transitorio que se instauró en el año 1985 en plena dictadura, producto del terremoto del 85, y era para la reconstrucción. Pero ¿sabes cuál es? Bueno. Pero ¿sabes cuál es el punto ahí? Es de que ese impuesto específico a los combustibles lo pagan solamente los ciudadanos de a pie, porque las grandes empresas, las mineras, los transportistas, las grandes navieras están exentos de este impuesto a los combustibles, y eso es algo que a todas luces no solamente llama la atención, sino molesta, porque el abuso es abierto, se configura sin ningún tipo de tapujo. Aquí las forestales, las mineras, las industrias navieras están exentas de pagar este impuesto, pero el trabajador de clase media, el que gana 400.000 pesos mensuales y con mucho esfuerzo compra su autito, tiene que pagar un impuesto específico que hace que el combustible cueste más de 1.000 pesos. Claro, y ahí mismo tú te encuentras de que ese abuso que hay, en que el combustible que más contamina tiene menos impuestos para los transportistas, aparte de la exención que tiene la industria, las navieras, la aviación, y que no pagan impuestos específicos, pero se le carga al consumidor final. ¿A quiénes? A los consumidores. ¿Por qué? Porque además ellos descuentan IVA. Además de eso. Claro. Y los consumidores no descontamos IVA y pagamos más impuestos. Y lo injusto es que aquí se consideren impuestos transitorios que pasan a ser permanentes. Esto pasó lo mismo cuando en un gobierno de centro izquierda se subió el IVA del 18 al 19 transitoriamente y quedó para siempre 19. Claro. Un 1%. Claro, y quedó definitivo. Entonces, siempre pasa, el abuso pasa a manos de los ciudadanos comunes y corrientes, de los ciudadanos que, en su calidad de ciudadanos consumidores, como le llamemos,
si da lo mismo. Muchas veces me dicen a mí de que no hablemos de consumidores, porque eso es la nominación que le hace el modelo neoliberal. Claro. Bueno, pues entonces digamos los ciudadanos. Pero lo que no Terminología más, puede terminología suceder es menos. que se abusen en contra de esas personas y paguen Claro. todos los costos los ciudadanos. Entonces, si los candidatos presidenciales tienen propuestas concretas, lógicamente que tienen que recoger este tipo de problemas que se le presenta a la ciudadanía y la molestia de los abusos. Más allá, Claudio, de que hay otro tipo de abusos que son mucho más complejos. Las altas tasas de interés, los altos costos de las cobranzas judiciales, que no son menores, que producen el alto endeudamiento al final. Tienes situaciones como que hoy día no hay una consolidación de las morosidades, que es parte, yo esperaba de que algún candidato presidencial anotara de que la urgencia de hoy día para evitar el endeudamiento es que haya una consolidación de las deudas, para saber cuál es la deuda real de los chilenos, si no la sabemos, no tenemos, hay información dispersa, porque las bases de datos no ha habido voluntad para legislar. Llevamos casi 15 años con distintas propuestas para la consolidación de la deuda. ¿Qué es lo que se hizo? Se dejó un mercado abierto para provocar el sobreendeudamiento de las personas sin límite. ¿Y qué es lo que ha provocado? Que hay miles de personas que hoy día están en una situación de sobreendeudamiento. Claro, bueno, volvemos al mismo tema. Es lo que... Dale. Lo otro, Claudio, esto del sobreendeudamiento y lo que estamos diciéndonos, estamos hablando de la consolidación de las deudas, en algún minuto, en el año 2008, provocó una crisis económica, la crisis subprime, provocada por el sobreendeudamiento de los deudores habitacionales norteamericanos, provocó una crisis mundial. Incluso se dice que esa crisis fue más profunda incluso que lo que está provocando la crisis del COVID-19. ¿Y por qué fue? Porque los bancos en Estados Unidos no hallaban a quién venderle crédito y sobreendeudaron a los deudores hipotecarios norteamericanos. Y se provocó una crisis. Eso mismo puede suceder en Chile. Claro. Complejo el tema, porque Ahora, al final del día lo que uno ve es de que es que el ciudadano común, ya no podemos hablar de clase media, porque después de toda esta crisis hemos retrocedido 15 años según la CACEM, pero claramente un ciudadano común que tiene un trabajo estable, permanente, pero que el nivel de ingreso no se condice con el nivel de gasto que tiene, en Chile está endeudado en promedio 20 veces. Y ese es un tema que esta bicicleta en algún momento se le va a cortar la cadena. lógico, eso es lo que le pasó a los gringos. Eso mismo fue lo que le pasó a Estados Unidos, que endeudaron a los deudores hipotecarios norteamericanos, estaban ya sobreendeudados, no tenían capacidad de pago, se produjo una moratoria general, cosa que podría suceder en Chile, de hecho la hay. Ahora, los informes que hay del tema de endeudamiento hipotecario, fíjate que no son tan malos. Yo estuve leyendo el último informe y la verdad es que la morosidad hipotecaria, los chilenos lo que más se han preocupado es de mantener al día las deudas hipotecarias porque saben el riesgo que corren en caso de moratoria. En consecuencia, más o menos, créditos hipotecarios hay como 1,5 millones, no es más. Recordemos de que en Chile la cantidad de viviendas habitacionales redondea más o menos los 6 millones. Esas son las viviendas que existen en Chile.
que son viviendas particulares de las personas. No estamos hablando de las empresas, no, ese es otro punto. Las deudas por habitacionales hoy día son más o menos un poco más de 1 millón. Y de esas hay un porcentaje que debe estar rondando los 100.000 que tienen deuda, debe ser alrededor del 10-12%, que ¿Que están hoy tienen día deuda, con deudas de que, morosidad que tienen deuda castigada, atrasada? pasada. Ya. Siempre cuando se toma en cuenta la morosidad y los informes, cuando uno dice, mira el DICOM, sí, los informes DICOM siempre te dan la señal de que para poder estar en DICOM debe tener a lo menos una cuota morosa por más de 30 días. O sea, puede tener una, puede tener tres, puede tener cinco, pero con el hecho que tenga una ya pasa a los registros de morosidad. Claro. Esa es la fórmula que hacen ellos. Entonces, aquí hay problemas de fondo que tienen que resolverse en este ámbito de los abusos. El uso de información privilegiada, Claudio. No hay una regulación mayor, ¿no? Los conflictos de interés, lo llamado en el tema de libre competencia que se le llama interlocking, ¿no? Hay un enriquecimiento ilícito, ilegítimo, porque tú usas una información que solamente la tienes acceso tú y por lo tanto puedes hacer unos negocios fabulosos para poder enriquecerte ilícitamente. Por lo tanto, hay un tema ahí que no es menor, ¿no? Que tiene que ver con esto, y ahí yo creo que los candidatos están al debe. Derechamente están al debe. Yo creo que ahí no hay ningún candidato que haya abordado este tipo de problemas, ¿no? Para poder nosotros, regular, darle transparencia y para que los ciudadanos se sientan más protegidos. Por lo tanto, ahora, en caso de los temas de consumidores, la protección de los consumidores, bueno, ahí la cosa es mucho más dramática. Y tú ves, Tenemos claro. No, y tú, en el caso de la pero, claro, en el tema de los candidatos presidenciales no se ve una propuesta maciza en términos de los derechos de los consumidores, eso ya aquí es relativamente claro, pero también en el proceso constituyente, tú has escuchado, has tenido relación, vínculo, reunión, algún proceso de conversación con algunos constituyentes que estén interesados en instalar este debate, esta discusión para que se instale como debate dentro también del proceso constituyente el abuso permanente que hay hacia las y los consumidores o hacia las y los ciudadanos que hoy día están afectados, porque hablemos en fácil para que la gente vaya entendiendo, o sea, del año pasado a este año hemos aumentado el valor de los materiales de construcción al doble, ya, y nadie dice absolutamente nada, es un monopolio exacerbado. La leña en Chiloé, que se utiliza mucho, el año pasado costaba 35.000 pesos, ya cuesta 50.000 pesos. Ya el gas, que el año pasado costaba 60.000 pesos el galón de 45 kilos, ya cuesta 87.000 pesos, te estoy dando los datos de Chiloé. Ya la luz, el agua ha aumentado en 2 hasta en 3 veces su valor. ¿Quién regula todo esto? Porque al final del día tú dices, ya está bien, pero tiene que haber algún órgano regulador, pero que sea eficiente, porque al final del día la eficiencia de la regulación tú no la ves. Bueno, yo creo, nosotros hemos estado levantando y hemos estado mandando mensajes para poder que los constituyentes puedan tener, incluso tuvimos algunos diálogos, algunos foros con ellos, para poder establecer cuáles son sus propuestas en estas líneas. La verdad que yo creo que no ha habido ninguna propuesta de ningún constituyente respecto a estos temas. Hay una falta, no sé si es de conocimiento o de interiorizarse de cómo poder instaurar dentro de la nueva constitución estos temas.
Y aquí hay un tema que es de fondo, Claudio. La Constitución, ¿sí? La Constitución es una constitución política, pero también existe la Constitución económica. Y es parte de lo que tiene que quedar establecido en la nueva Constitución, cuál es el modelo de sociedad y en el ámbito económico. La Constitución económica existe hoy día. La instauró la dictadura cuando hizo la Constitución del 80, puso dentro de la Constitución, lo llamada Constitución económica, el modelo subsidiario del Estado, que el Estado no puede tener participación en actividades económicas si la puede realizar un privado. El modelo neoliberal instaurado por los Chicago Boys en ese momento quedó establecido en la Constitución del 80. Claro. Por lo tanto, la discusión de los temas económicos, de los temas que tienen que ver con las regulaciones, con el tema de la participación del Estado, con el tipo de sociedad que queremos construir, cuál es el ámbito de lo privado, hasta dónde tiene alcance, el derecho de propiedad, hasta cuándo se regula. Todo tiene que ver con esta constitución económica, que es una pata de la nueva constitución que se debe discutir, porque ahí va a quedar establecido claramente cuál es el modelo de sociedad que vamos a construir, cuál es el modelo en el ámbito económico que va a quedar establecido y ratificado dentro de la nueva Constitución, porque si tú no lo abordas, estamos perdidos. Vamos a tomar generalidades, pero nos vamos a establecer el cuadro en el cual se va a establecer esta nueva Constitución, que va a influir directamente en el comportamiento de la industria, de la empresa, del ámbito privado, y cuáles son los alcances que va a tener. Por lo tanto, Claudio, el tema de la Constitución económica es clave, es clave. Hay muchos que están trabajando en eso, pero no ha tenido la repercusión porque, bueno, todavía ni siquiera tiene reglamento la convención, por lo tanto, claro, se van a demorar un par de meses, por lo menos antes de tener un reglamento, a lo mejor más. Pero esto es fundamental colocarlo en la mesa, porque esto, de lo que salga del ámbito de la constitución económica, vamos a tener el país que vamos a tener para caminar para adelante. Y ahí vamos a ver cuánto es la participación, cuánto es el ámbito que el Estado va a poder participar en este tipo de actividades. Porque todos estamos diciendo, no queremos el rol subsidiario del Estado. Perfecto. Eso cambia lo que tiene hoy día la Constitución heredada, cambia y ya no vamos a tener un rol subsidiario del Estado. Perfecto. Pero en el ámbito del derecho de propiedad, ¿hasta dónde tiene alcance? ¿Será modificable? ¿El Estado podrá participar? Y voy a poner un ejemplo, Claudio. El Estado, por el interés público, podrá intervenir en el derecho de propiedad de los que se compraron todos los suelos habitables. Claro. Los derechos de agua. Ese es un tema. Claro. El derecho de agua. ¿Podrá intervenir el Estado por interés público para poder terminar concesiones de aguas que no se están utilizando, que se entregaron gratuitamente y que además son a perpetuidad? O sea, un bien nacional de uso público entregado a perpetuidad. Claro. Entonces, y que además, desde el momento que tú lo entregas, pasa a ser patrimonio de quien tiene la concesión. O sea, eso, y le da derecho a venderlo, a cederlo, o sea, a sacarle renta a un bien nacional de uso público que fue entregado para poder desarrollar
cierta actividad económica para poder desarrollar una actividad que puede ir en beneficio de muchos. Yo lo entiendo. El Estado no puede invertir, no tiene los recursos para invertir, a lo mejor para poder invertir en desarrollar todos los proyectos hidroeléctricos que tenga que hacer el país. Está bien. Pero los puede regular o no. Consiguió una concesión. ¿Ah? Pero los puede regular, los puede controlar. Sí, ese es el tema. Claro. Pero si ese empresario o esa persona consiguió una concesión para poder desarrollar una mini central hidroeléctrica o era para regadío de un fondo o era para una actividad minera, una actividad industrial, pero no lo usó, no puede convertirse en eso que le entregó el Estado para hacer ese proyecto, él lo transforma y después diga, no, yo lo voy a vender este derecho. Si fue entregado para algo específico. Claro. No hay compensaciones. Claro, mira, fíjate que ahí hay un tema, Claudio. Cuando se entregan estas concesiones, especialmente en el agua, no hay compensaciones, no hay contraprestaciones. O sea, simplemente el tipo hace el proyecto que él cree que le es rentable. Al revés, nosotros hemos establecido, por ejemplo, otro bien nacional de uso público que se licita y se entrega a concesión fija. En el último licitación, que es el caso de 5G, la licitación tuvo recaudación. Recaudó más de 400 millones de dólares quienes se adjudicaron las concesiones. A pesar de haber tenido esas concesiones, nosotros lo que exigimos, y esto fue un logro de Conadeco, exigimos contraprestaciones. ¿Qué significa esto? De que este señor que se adjudicó esta banda para poder instaurar esta nueva tecnología, tiene la obligación de servirle y entregarle servicio a zonas rurales que no la tienen hoy día y que tienen la obligación de entregarse. Esos son parte de los modelos que tienen que hacerse. Entonces, cuando estamos hablando de programas presidenciales, nosotros lo que pedimos es que los programas presidenciales tienen que ser bastante concretos y bastante acabados y abordar los temas que realmente le importan a la gente. Claro. En el caso de la protección, yo creo que hay un tema, hay un tema ahí, porque tú das en el clavo al respecto de que los programas de los candidatos presidenciales no tienen mucha vinculación, no tienen mucha estructura con respecto a los temas de los consumidores. Y lo que más reclama la ciudadanía hoy día es el abuso de los grandes empresarios, el abuso hoy día de no poder normar los precios, el abuso hoy día de no tener ciertos parámetros para poder regular determinadas industrias, ¿ya? Y eso es súper complejo, que no se pueda tomar de un punto de vista de debate político, particularmente en los debates presidenciales o en una discusión presidencial. Claro, ese es un tema, pero yo creo que los candidatos presidenciales hoy día tienen una obligación de profundizar, más allá de los titulares, tienen que profundizar los temas. No pueden quedar hoy día así sujetos a diversas interpretaciones, porque por lo general los que están redactando estos programas les encanta dejar la pelota saltando ahí nomás, pero no queda concreto cuál es la concreto que va a pedir. Claro. Entonces, nosotros creemos de que ahí hay un tema que no es menor. Y para poder avanzar en esto, nosotros creemos de que en el ámbito económico, porque aquí estamos hablando del ámbito, la regulación en el ámbito económico, es fundamental lo que propongan los candidatos presidenciales. ¿Por qué? Porque podemos avanzar en
en una nueva constitución, donde queden establecidos un sinnúmero de medidas que van a ir en beneficio de las personas, de la transparencia de los mercados, de una nueva forma de relación entre el Estado y las empresas, o las relaciones que pueda tener el propio Estado en el ámbito industrial o comercial o de desarrollar actividades, pero posteriormente van a ser estos candidatos que hoy día tenemos, uno de ellos va a asumir el gobierno y va a tener que ejecutar, va a tener que modificar las leyes para que esto sea compatible con lo que se salga redactado en la nueva Constitución. Pues la nueva Constitución no va a avanzar en el detalle de las leyes, simplemente va a ser la casa común que tenemos, y a partir de eso habrá que modificar. Por ejemplo, mira, nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? No es posible de que hoy día, hoy día, sigamos teniendo de que un organismo como la Fiscalía Nacional Económica tenga la exclusividad para denunciar los delitos de corrupción y pueda denunciarlos a los tribunales para que esos que lo cometieron puedan ser sancionados y encarcelados. Lo mismo nos pasa con impuestos internos, que tienen la exclusividad. Claro, que son controlados por el presidente turno, no por los demás. Y ahí viene. No hay autonomía. Ahí el servicio, fíjate que el servicio electoral también lo tiene. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además los cargos son de exclusiva confianza del presidente de la República. Entonces, no es posible que nosotros tengamos todavía esa norma. Eso debe cambiar, y esperamos que los candidatos presidenciales se pronuncien en esto, ¿no? En las cuotas máximas de participación de mercado. O sea, tú sabes de que en otros países ya se ha avanzado, pero en muchos países, para que una empresa no puede tener la posición dominante que tienen hoy día las grandes empresas. O sea, estamos hablando del papel tisú, por ejemplo. ¿Qué porcentaje tiene el papel tisú? 60 y tantos % de participación de mercado. Eso tiene una posición dominante incontrarrestable. Monopolio. Lo mismo te pasa en el combustible, Copec también, claro, te pasa lo mismo. Y en todas las áreas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todos? Regularlo. Dice, señor, usted no puede tener más del 15% y por lo tanto usted tiene que desinvertir esto para que haya más competentes. Bueno, esa es una medida. Ese es el control para terminar los oligopolios. Claro. Porque es la única manera. Hay harta gente que está escribiendo. Un saludo para Víctor Márquez, Ana Cruce, para Teo Ampuero, para Lidia Garrido, para Jaime Aro, para Albano Mancilla. Pero Jacob Rifo pregunta algo que no deja de ser interesante. ¿Quién? Jacob Rifo, ¿Cernac debería tener más atribuciones? Yo creo que Cernac las tiene, el tema es que no las ejecuta. Exactamente. Cernac puede tener más atribuciones. Y yo quiero, mira, yo he visto algunas propuestas por ahí que tienen un error de fondo. Cernac puede tener más atribuciones, pero no porque tenga más atribuciones uno va a permitir que el Cernac se convierta en juez y parte y monopolice la defensa de los consumidores. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que resolver con respecto al Cernac es su autonomía. Cernac es un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Por lo tanto, obedece al ministro de turno. Y las políticas que se van a implementar van a ser de acuerdo al gobierno que esté gobernando. Por lo tanto, lo primero, si queremos darle atribuciones al Cernac, autonomía, tanto en la designación como en su funcionamiento. Primer tema. Segundo tema, tampoco podemos permitir de que un organismo público se convierta en juez y parte. Y el problema, para aclararlo, Claudio, porque hay confusión en los candidatos presidenciables en cuanto
a volver a hablar del tema de que el CERNAC no tiene dientes porque el Tribunal Constitucional es el responsable, porque no le dio los dientes. No, no, Claudio. No fue así la película. La película fue que los que legislaron lo hicieron mal. Claro. Los que estaban en ese momento legislando lo hicieron pésimo. ¿Y qué es lo que hicieron? Confundieron roles. Porque, y no entendieron lo que es el llamado juez y parte. ¿Por qué? Porque CERNAC, al tener atribuciones sancionatorias, sí se convertía en juez y parte, y yo fui uno de los que lo dijo desde el principio, y nadie nos escuchó en ese momento, en ese gobierno, para cuando nosotros decíamos que el CERNAC no podía tener esas atribuciones porque además era legitimado activo. Claro. Legitimado activo, para que nuestros amigos no entiendan, significa que el CERNAC tiene atribuciones para defender a las personas, y que bien que lo tenga. Estoy de acuerdo. Pero si tiene facultad sancionatoria, se convierte en juez y parte, porque claro, él no puede sancionar a una empresa y después ir a defender a la persona que abusó de la empresa abusó de la persona. Claro. Eso es juez y parte. Y para hacer mucho más simple, para que las personas que nos escuchan, hay otro organismo que tiene todas las facultades que pedía el CERNAC, pero hay una que no tenía, que no tiene, es la legitimación activa, y es la Dirección del Trabajo. Mira. La Dirección del Trabajo puede fiscalizar, puede dictar normas, puede sancionar, puede investigar, puede todo lo que tenga. Pero lo que no hace la Dirección del Trabajo es que después que sancione, vaya y demande al empleador. Esa es la figura del juez y parte. Eso fue lo que provocó que el Tribunal Constitucional rechazara la facultad sancionatoria del CERNAC. Y yo estuve de acuerdo, lo digo, yo estuve de acuerdo porque no podíamos permitir que el organismo, ¿qué es lo que tenía que haber hecho CERNAC y que no quiso las autoridades de ese momento? No ser legitimado activo. Ese era el único punto que para. Yo se los dije, se los planteé, y les dije yo, ustedes no tienen que ser legitimados activos. Y con eso resuelven el problema del paso por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si bien yo no soy simpatizante del Tribunal Constitucional, creo que en esa oportunidad el Tribunal Constitucional actúa bien. ¿Que le debemos fortalecer el CERNAC? Sí, pero cuidado. No por tener más CERNAC tenemos mayor protección a los consumidores. Así es, pues. La experiencia de los modelos donde la protección de los consumidores queda radicada en el Estado, principalmente en un organismo del Estado, claro, no ha actuado a la altura incluso a la que tenemos nosotros. Tenemos que es una ley mala. Claro, tenemos que fortalecer las organizaciones civiles. Yo creo que ahí CONADECUS cumple una labor fundamental. Querido amigo, se nos pasó la hora, íbamos a hablar de la agenda antiabuso, dejémonoslo para la próxima semana. Hay hartos temas más que tocar. Se nos viene otro amigo ahora. Tocamos. Sí, pero más profundamente. Tocamos algunos temas. Claro, tocamos algunos temas generales, pero más profundamente en qué está, cómo se está debatiendo, cómo se está discutiendo, cuál ha sido el rol de los parlamentarios, cuál ha sido el rol del Congreso respecto a este debate, a esta discusión, y si hay voluntad de poder avanzar en esta ley antiabuso, porque de una u otra manera, primero agenda, después tendría que transformarse en ley, porque de una u otra manera lo que estamos viendo hoy día, y lo vuelvo a repetir, hace un año atrás los materiales de construcción costaban la mitad, hace un año atrás la leña en Chiloé costaba la mitad, hace un año atrás el gas costaba 60.000 pesos, hoy día cuesta 87.000 pesos en Chiloé, hace un año atrás la benzina costaba 700 pesos, hoy día cuesta más de 1.000 pesos, lleva más de 30 semanas subiendo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Hasta ahora nadie. Ya, pues, querido amigo, un abrazo cariñoso.
Que te vaya muy bien, Un conversamos. abrazo, Flavio, Éxito. que Chao estés Hernán, muy hablamos. bien. Éxito.